Ya está iniciando la transmisión, ya nos llegaron las notificaciones. Ok. Entonces, pues ya procedemos a presentar a Fer. Perfecto. Pues buenas tardes, compañeros, buenas tardes a las personas que nos ven desde varias partes del mundo. Les mandamos un saludo aquí en el coloquio de orientación matemática en esta sesión de viernes 25 que vamos a tener a nuestro compañero Fernando Núñez. Él es profesor de la Facultad de Ciencias, actualmente está haciendo el doctorado igual en el Instituto de Matemáticas y pues nos va a platicar sobre los métodos de la categoría de Bayer y teoría de conjuntos y análisis matemático. Damos las gracias al compañero por el apoyo y por la presentación y bueno, pues los dejamos con él. Vale. Gracias, Paco. Gracias, Efraín. Gracias por el espacio y gracias por este esfuerzo que han hecho ya desde hace tiempo para que la comunidad esté informada y pueda decidir con base en esto, ¿no? Nada más una aclaración, estoy haciendo mi doctorado, pero ese es en la facultad, ¿no? Y estoy trabajando precisamente de cosas muy cercanas a lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Entonces, esta plática pretende ser una guía, una ruta, un mapa, ¿no? Una plática completamente de difusión. No espero que nadie pueda hacer un examen sobre el tema cuando termine la plática, ¿no? Entonces, tómenla así, desde ver todo desde afuera, como un mapa, con mucha tranquilidad. Si unos temas no quedan claros o algo así, dense la libertad también de ser holgados, ¿no? Entonces, permítanme un momento para compartir mi pantalla. En lo que se comparte tu pantalla, nada más para las preguntas, vamos a dejar la sesión de preguntas al final. Pueden hacer las preguntas aquí en las páginas del coloquio o en las páginas de Ciencias TV. Ahí las leeremos al final, ¿vale? Vale, gracias, sí. Pues creo que ya se ve ahí la pantalla, ¿no? ¿Es cierto? ¿Se escucha bien, Paco? Sí, bueno. sí, se escucha bien. Ok, vale, gracias. Dale. Muy bien, bueno, pues aquí está de nuevo este tema, así nos la vamos a aventar a pulso, a mano alzada esta plática, ¿no? Aquí entran dos cosas muy importantes, ¿no? De repente uno como que entra a la facultad y hay un ritmo de trabajo, unas cuestiones que parece ser que están dadas, ¿no? De facto, que de hecho es como un crecimiento mucho en torno al análisis, ¿no? Uno entra, de repente se evita 4 cálculos, 2 lineales, 2 cursos de análisis, ¿no? Por ahí hay optativas y algunas otras obligatorias alrededor, y parece que es un área sumamente fuerte de la matemática, ¿no? Es un área de la donde han salido muchos problemas y muchas cosas muy importantes e históricamente ha sido trascendental, ¿no? Nos ha dejado muchísimo. Por otro lado, nos encontramos con la superpoderosísima teoría de conjuntos, ¿no? Que es una matemática un tanto más esotérica, ¿no? Un tanto más distanciada y que muchas veces incluso se piensa de una manera que para nada es en la que se estudia esta cosa, ¿no? Uno no puede empezar a hablar de la teoría de conjuntos sin recordar al mismísimo George Cantor. George Cantor es el padre de la teoría de conjuntos, ¿no? Él fue el que empezó a abrir toda esta rama con sus trabajos, fue un visionario completamente, ya que básicamente operó bajo un axioma y es que lo que no está prohibido está permitido, y entonces eso le permitía como ver las cosas y siempre ir más lejos, no pensar las cosas. De hecho, Cantor era analista, ¿no? Él estaba trabajando precisamente en cosas de series, si mal no recuerdo, y de dónde sí podían convergir, como este tipo de cosas que sí son muy típicas de un analista, y para resolver el problema empezó a trabajar pues con subconjuntos de los reales, ¿no? Y así es como comienza a surgir la teoría de conjuntos, ¿no? De hecho, entonces, por acá, si ustedes toman, voy a empezar ya como con la parte de la academia. Entonces, para llevar la narrativa la quiero llevar un poco como en el asunto de las materias, ¿no? Así como va a ir cayendo uno de un lado a otro en la materia y poco a poco cómo vamos a ir haciendo estas interacciones, ¿no? Entonces,
Pues esta película comienza con la teoría de los conjuntos. En los cursos de la facultad comúnmente nos dan esta materia de una forma axiomática. Es decir, uno llega y el profe te pone ahí unas fórmulas raras, ¿no? Porque además empieza a escribir en primer orden y te dice qué significan en español y empieza ahí a barajear las cosas y de repente uno se pregunta si así es la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Por qué se insiste tanto en hablar en un lenguaje y bla, bla, bla? Antes de llegar hasta esta parte, justo esta parte de los axiomas ya es una parte muy refinada de la teoría de conjuntos. Y eso pasa básicamente con todas las áreas de la matemática por cómo Hilbert iba pues organizando las cosas, ¿no? Entonces, en un principio no había nada, ¿no? Como dice en un libro famoso. Y por el no había nada, lo que me refiero es que estaba Cantor peleándose literalmente contra el problema con lo que tenía, y con lo que tenía básicamente eran herramientas de análisis, ¿no? Entonces él es el que empieza a trabajar en una teoría, ¿no? O sea, Cantor no llegó y se puso unos axiomas y después de ponerse unos axiomas comenzó a sacar teoremas. No, al contrario, ¿no? Cantor empezó a ver, a observar los problemas que estaban ocurriendo en los números reales y a comenzar a fabricar herramientas. Y justamente ese paquete que hizo Cantor de herramienta es lo que nosotros hoy conocemos como la teoría de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, antes de Cantor se pensaba que solo había un conjunto infinito, bueno, más bien que todos los infinitos eran del mismo tamaño. Y precisamente Cantor es el que dice, no, hay distintos tamaños de infinitos, ¿no? Decirlo hoy es como muy fácil, ¿no? Hasta parece que debería ser obvio, ¿no? Parece que si uno va y lo dice en un salón abiertamente, uno debería de recibir miradas castigantes, ¿no? Porque hoy es muy fácil que la gente coincida que en tamaños no son lo mismo, ¿no? Eso me parece lo que suelen poner estas barritas, ¿no? Y solemos saber que ambos son infinitos y decir, sí, son dos infinitos de tamaño distintos. Hoy es muy común, pero en los tiempos de Cantor no era así. Además había una fuerte influencia por la iglesia, ¿no? Lo que ocasionaba que decir cosas sobre infinitos, sabiendo que en la Biblia muchas veces se refieren a Dios como algo infinito, causa problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí una de las notas que tengo como muy rápidas es que un teorema de Cantor es que el conjunto de los números algebraicos, de los números reales lo voy a poner, algebraicos, es numerable. ¿Cuáles son los números algebraicos? Pues precisamente van a ser aquellos reales de tal suerte que son la raíz de un polinomio, ¿no? Entonces, existe un número entero mayor o igual que 0 y existen n más 1 enteros, de tal forma que cuando nosotros consideramos el polinomio a a la n por z a la n más a la n menos 1 por z a la n menos 1 y así sucesivamente hasta la 0, esto se anula. Los números algebraicos son las raíces de los polinomios con coeficientes enteros. Entonces, Cantor prueba que este conjunto es numerable. Digo, seguramente de ustedes, quien lo esté escuchando, algunos ya se les habrá ocurrido la prueba y dirán que es trivial, pero quiero reiterar que en aquel entonces no lo era, ¿no? Era algo muy novedoso trabajar con esto y más que novedoso, hasta fue fuertemente cuestionado, a veces vilipendiado o vituperado, ¿no? Muy bien. Entonces, uno de los teoremas que sí ya es muchísimo más célebre, precisamente hace rato lo escribí de otra manera, es que estos dos conjuntos no son equipotentes. Es decir, no existe f, una función con dominio los naturales y contra dominio los números reales, que sea biyectiva.
Y bueno, pues aquí recordarán ustedes el típico lema diagonal de Cantor, bueno, la técnica diagonal de Cantor, que es la que él ocupa, diciendo, bueno, mira, vamos a hacer la chamba nada más aquí en el 0, 1, ¿no? Si lo logramos resolver el problema para este conjunto, habremos terminado. Y entonces él dice, mira, suponte que sí están indexados los números, ¿no? Entonces él dice, mira, suponte que tienes la lista de tus números reales entre el 0 y el 1, hay aquí el 2 va arriba, ¿no? Y así va, ¿no? Y entonces él lo que fabrica es, aquí con la diagonal, te dice, mira, agárrate un número distinto a este, un número distinto al de acá, y así va consecutivamente, y entonces define un número con esta técnica y te dice, mira, no puede ser el primero porque cambiamos el primer dígito y no puede ser el segundo porque cambiamos el segundo dígito. Y así a través de ir checando los términos en la diagonal, él verifica que este número es un número que se quedó fuera de la lista, ¿no? Esa es la técnica para probar que los números naturales no son equipotentes, o sea, no existe una función biyectiva con el 0,1, ¿no? Y este también es uno de los teoremas famosísimos de Cantor, ¿no? Aquí es donde ya sabemos, pues, que este es infinito y este también es donde se abre la brecha para hablar de dos infinitos. De hecho, Cantor hace muchísimas cosas más, ¿no? Cantor habla también acerca de la teoría de números transfinitos y de la teoría de números ordinales. Nosotros sabemos que podemos representar a los números naturales más o menos por una flecha, ¿no? Donde primero es el 0, luego le sigue el 1, así son medio pasguatones, así van, y en su totalidad son un conjunto bien ordenado, ¿no? Es una de las cosas más importantes que tienen. Y entonces lo que hace Cantor es decir, pues yo no tengo por qué parar, ¿no? Algo así como cuando nosotros estamos considerando un subconjunto de los números reales, pues alguien puede llegar y decirme, derívalo. Es decir, echa en un costal todos aquellos números reales de tal suerte que B es un punto límite de A, ¿no? Esa es la prima de A. Y entonces alguien puede decir, ah, mira, pues si ya lo primeaste una vez, vuélvelo a primar. O sea, ahora nos vamos a fijar en los puntos límites del conjunto de puntos límites del conjunto A. Y entonces, pues Cantor dice, pues lo puedo aplicar 3, lo puedo aplicar 4, lo puedo aplicar 5. De hecho, para cualquier número natural que me den, pues yo puedo definir el A a la N, ¿no? O sea, aplicar la derivada esta, se le llama, de extraer puntos límite, N veces, y ese será este conjunto. Y entonces de repente alguien dice, pues ya, entonces ahí paró. Y Cantor es donde, de estas cosas donde les digo que trasciende, ¿no? Porque él dice, no, pues es que si ya tengo todos, puedo seguir. Y esa es una de las grandes ideas de Cantor precisamente, ¿no? Dice, pues fijémonos ahora en este conjunto y le llamamos A infinito, ¿no? Y es la intersección de todos los otros conjuntos derivados que fuimos acumulando, ¿no? Precisamente. Y entonces él dice, ah, pero pues otra vez lo mismo, ¿no? O sea, si yo ya tengo este conjunto, pues tengo derecho a hacerlo una vez más y decir, ah, bueno, pues este es el conjunto que obtengo de sacarle los puntos de acumulación a infinito. Y entonces también puedo hacer A infinito más 2 y A infinito más 3, ¿no? Y así comienza Cantor y crea otra vez como toda otra parte de los números, ¿no? Porque dice, mira, pues si tú pensabas que ahí ya tenías mucho, entonces aquí vuelve a surgir este número que los conjuntistas suelen denotar con omega, ¿no? Que es el primer ordinal no numerable, el primer ordinal infinito, ¿no? Y entonces lo que hace Cantor es decir, mira, pues seguimos, ¿no? Omega más 1, omega más 2, y entonces así se llega hasta llegar al omega más omega y del infinito y más para allá, ¿no? O sea, no me quiero centrar mucho en eso. Pero a través de estas ideas como muy básicas, Cantor comienza a transgredir completamente la idea de infinitos y a trabajar con ellos y empieza y es como se llega con la idea de los Aleph alfa, ¿no? Es los números cardinales, él es el padre de toda la aritmética cardinal, ¿no? Y bueno, pues para no chorearlos mucho con esta parte de la teoría de conjuntos e irme hacia la parte del análisis, porque dijimos que esta plática iba a ser combinadita, pues
Para terminar, nada más quiero resolver una cuestión que a menudo se dice, ¿no? Que es, ¿y los axiomas? Porque de repente empecé diciendo que sin axiomas Cantor empezó a hacer una chambototota y de repente ya concluimos aquí con los Aleph que se ven más o menos como a las 3/4 partes de teoría de conjuntos 2, ¿no? Y aquí les digo yo, pues Cantor no uso axiomas y entonces dice uno, oye, ¿y los axiomas qué onda? Los axiomas surgen por un problema matemático en 1908, se dan los axiomas. El problema que se da, si mal no recuerdo, es de los que pone Hilbert y es de un buen orden para los reales, ¿no? O sea, una forma de acomodar los reales de tal manera que cualquier subconjunto tenga primer elemento. Y pues precisamente el que prueba ese teorema en 1904 es Zermelo, es un matemático, y él prueba que todo conjunto es bien ordenable. En particular, pues el conjunto de los números reales, no dice quién es el buen orden, solo dice que existe, ¿no? Y entonces uno dice, sí, pero tú estabas hablando de axiomas, ¿qué pasó? Pues de aquí para acá hay una guerra, sombrerazos, mordidas, todo lo que se imaginen. Y entonces la forma en la que Zermelo resuelve el problema es salir en 1908 y decir, ahí están mis axiomas. Quien los crea, pues que le ponga palomita a mi prueba. Si usted no cree mis axiomas, pues entonces lo lamento, ¿no? Y así es como entonces hoy en día una de las partes importantes es la teoría de conjuntos de Zermelo Frenkel, le ponen aquí una C de que es con elección, y se estudia esta teoría, pero ya desde el ámbito axiomático, ¿no? O sea, es decir, como primer misión, se reconstruye la teoría cantoriana a partir de los axiomas. Eso es como el curso de teoría de conjuntos 1, ¿vale? Y el curso de teoría de conjuntos 2 se centra básicamente en el problema de las cantidades infinitas, ¿no? Entonces se desarrollan los números ordinales, los números cardinales, la aritmética y surge uno de los problemas más grandes, o se puede plantear uno de los problemas más grandes que ha habido en la matemática y es el problema de la hipótesis del continuo. Ahí. Y bueno, pues Cantor creía que sí era cierto y trabajó toda su vida tratando de probar este problema, ¿no? ¿Qué dice la hipótesis del continuo? Bueno, una forma de decirlo es que no existe un infinito entre el infinito que le hemos asociado al conjunto de números naturales y el conjunto, el tamaño infinito del conjunto que le asociamos al de los números reales, ¿no? Decir que no hay ninguno en medio, esa es una forma de decir la hipótesis del continuo. Otra forma de decir la hipótesis del continuo es que precisamente Aleph 1, que es un número que se define de una manera muy específica en la teoría de conjuntos, no lo voy a definir ahora, pero que esa es la etiqueta para el cardinal de los números reales. Esa es otra forma de decirlo. Y mi forma más favorita de decirlo es a través de subconjuntos de reales, ¿no? Que dice que para cualquier conjunto de reales que nosotros nos tomemos, si el tamaño del conjunto A es estrictamente más grande que el tamaño de los números naturales, entonces el tamaño de A automáticamente tiene que coincidir con el tamaño de los reales, ¿no? Otra forma de pensar este mismo es que los subconjuntos de reales infinitos o son numerables, eso es lo que significa que tengan el tamaño de los números naturales o equipotentes con
el conjunto de los reales, ¿no? O sea, lo que pasa es que de repente hay maneras de construir muy canónicas a los números transfinitos, pero el conjunto de los números reales como que tiene otra naturaleza, ¿no? Fue dado de otra forma. Entonces, pues cualquier conjuntista que sabe que bajo ciertos principios se les pueden asociar a todo conjunto un cardinal, pues llega y te dice, sí, ¿y cuál le toca a este? A ver, ¿quién es? Y pues justamente esto abre una broncototota, ¿no? Es toda esta parte de la hipótesis del continuo. ¿Qué se sabe de la hipótesis del continuo? Pues se sabe que a partir de la teoría de conjuntos de Zermelo-Frenkel con elección, no es posible dar una demostración de la hipótesis del continuo, y esto se lo debemos a Cohen, que le dieron una Fields por eso además. Y también sabemos que a partir de la teoría de conjuntos con elección, no es posible probar la negación de la hipótesis del continuo, y esta se la debemos al poderosísimo Gödel, ¿vale? Esa es la imposibilidad lógica de la que hay, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, sí, ¿y qué, no? ¿Qué más vas a hacer? Bueno, pues justamente ya que he hablado aquí de conjuntos, estas cosas, por ejemplo, aquí es donde nace el forcing, ¿no? Y esto es de las cosas que se ven en conjuntos 3 o un seminario de conjuntos 3. Y de la misma forma, pues se puede ahí incluir esta parte. Para probar la parte de Gödel se ocupa el universo construible. Y esto también sería una buena parte de un curso de conjuntos 3, ¿no? Vale. Y el análisis, ¿no? Porque pues en la plática decía que íbamos a hablar de análisis. Entonces, ahora me quiero ir para allá, ¿no? Precisamente. ¿Cómo vamos? ¿Para cuándo es por ahí? Muy bien. Entonces, hablar de análisis Sí, aquí ando, matemático. nada más que tardas en aprender estas cosas. Sí, vamos bien. Órale, va. Vamos con tiempo. Muy bien, vale. Gracias. Ok. Sale. Entonces uno ya vine y les platiqué así, les aventé el spoiler de los cursos de teoría de conjuntos y de por qué tenemos teoría de conjuntos, quién la creó y cómo Hilbert hizo que se nos enseñara básicamente hoy cómo es, ¿no? Y quién dio los axiomas que utilizamos. Hay otras axiomáticas, pero en la facultad, pues esta es la más común, ¿no? La de Zermelo-Frenkel. Ahora, yéndonos al análisis, ¿no? El análisis sí es algo que suele ser como más afín a todos los matemáticos, ¿no? Para empezar, para los matemáticos es una obligatoria más bien, análisis 1 y 2 son materias obligatorias, ¿no? Para los actuarios solo es obligatoria análisis matemático 1. Los físicos no sé bien cómo están, pero creo que no son obligatorios para ellos, ¿no? Entonces, pues nada más, ¿cómo empieza el curso de análisis matemático? Bueno, pues el curso de análisis matemático empieza definiendo unas cosas a las que les llamamos espacios métricos, que para la banda básicamente es elegir un conjunto y una reglita que te permita medir, ¿vale? Como los matemáticos son muy formales, pues esa regla comúnmente la van a llamar rho y la van a ver como una función que a cada par de elementos de X les asocia a un real no negativo y va a tener que cumplir 3 reglas que por ahora no son importantes, ¿no? Son importantes en el momento del curso, pero ahora lo que quisiera o lo que me gustaría solo es que tengan bien presente que lo que estamos haciendo es asignar una forma de medir distancias, ¿no? Como una regla, un metro, un escalímetro, un flexómetro. Por eso es entre dos cosas, ¿no? La distancia de una cosa a la otra. Y bueno, pues aquí, ¿por qué uno comienza a hacer esto? Bueno, pues porque resulta que entre números reales, le voy a poner así, nosotros podemos definir una rho que a cualesquiera dos reales les asocie un tercero no negativo. ¿Y cómo trabaja esta poderosísima función? Bueno, pues para cada x y y que nosotros le damos, esta función le asigna el valor absoluto de la diferencia. Pues resulta que esta es una poderosísima regla para medir distancias en el conjunto de los números reales, ¿no? Y mucha de la matemática que hacemos se construye ahí, y de hecho es hasta más fuerte, ¿no? Nosotros se ve que en cálculo y en eso, como recopilando el conocimiento, pues uno nota que
se ve que esto es un espacio métrico, o sea, la función rho sub abs cumple las tres condiciones que dijimos que en ese momento no eran importantes, pero no solo eso, también es completo. Esto de completo es lo que nos trae a la mano la idea de que en los reales no hay agujeros. ¿No? Ay, eso está muy mal escrito. Vamos a ponerle no hay hoyos. ¿Vale? Esto es lo que significa. Y no solo eso, ¿no? También va más allá todavía. Nosotros, por ejemplo, o bueno, en sus cursos de cálculo argumentaron por lo menos que Q es denso en R. Y también resulta ser denso en un sentido de la métrica, ¿no? O sea, no quiero abundar de eso porque para eso habría que llevar el curso de análisis 1, ¿no? Entonces, ahorita nada más pensemos en que están distribuidos muy bien en los reales de tal forma que si yo estoy midiendo cosas, con todas las técnicas y lenguajes que puedo introducir a partir de la medición, estos siguen estando muy bien acomodaditos. Eso se parece mucho a la idea de que para cualquier intervalo abierto A, B, siempre vamos a poder encontrar un racional allí adentro, ¿no? Con A y B, números reales. Esto se puede rescatar a partir de la idea de la distancia con lo del valor absoluto, pero ahorita no me quiero centrar mucho en ello. ¿Qué es a lo que sí quiero centrarme? Pues entonces parece ser que la idea de espacio métrico completo, pues es sumamente importante, pues porque es cercana a uno de los objetos que los matemáticos más importancia le dan, que es el conjunto de los números reales, con su estructura como la hemos concebido, ya nos deja mucho que chambear precisamente, ¿no? De hecho, les recuerdo que una cosa que no toqué y que es importante, que se va a quedar ahí tantito en el congelador, cuando estábamos hablando de la teoría de conjuntos, fue esta forma de enunciar la hipótesis del continuo, ¿no? A partir de subconjuntos de reales. Y precisamente es lo que quiero conectar con el análisis matemático, ¿no? Precisamente, bueno, a que un espacio métrico tenga un conjunto numerable y que en cierto sentido anda por todos lados según la métrica, eso se le llama que es separable, ¿no? Así como en los reales. Entonces, un dato fuerte e importante allí es que R es un espacio métrico completo y separable, ¿no? Entonces, pues como buenos matemáticos y matemáticas, pues lo que vamos a hacer es preguntarnos así, ya en general, ya no por los reales, sino decir, si X rho es un espacio métrico completo y separable, ¿qué podemos saber de él? Va. Y entonces aquí comienza una cosa muy fuerte, ¿no? O sea, para empezar, viene el teorema de la categoría de Baire, ¿no? ¿Qué onda con el teorema de la categoría de Baire? Bueno, pues este dice que si X rho es un espacio métrico completo, entonces toda intersección contable, o sea, tantos como números naturales o finito, de conjuntos abiertos densos, es densa. Muy bien. Lo de abiertos densos los puse con rojo porque son dos términos topológicos que ustedes, si ya llevaron cálculo, está bien,
que lo sepan, y si no, pues simple y sencillamente dejémoslos como son dos etiquetas que tendrán que cumplir estos, y entonces su intersección va a tener que ser densa, ¿no? Es una manera de estas que tienen los matemáticos para producir objetos, ¿no? De repente. De hecho, pues, ¿cómo se prueba este teorema? Pues uno dice, pues, que para toda n se toma uno un U sub n, un subconjunto de X abierto denso, y pues uno quiere probar que la intersección de 0 hasta infinito de todos estos es densa. Entonces, por todos lados y en cualquier lugar donde se hable de densidad en torno a la métrica, eso significa que el conjunto muerde a cualquier conjunto abierto, así como los racionales que mordían a cualquier intervalo abierto, ¿no? Entonces uno agarra un V subconjunto de X abierto arbitrario y comienza a hacer un circo, maroma y teatro, y uno llega y prueba que la intersección de este V con esta intersección sota es diferente del vacío, ¿no? Y precisamente uno nunca da el elemento aquí, solo argumenta su existencia. ¿Cómo lo argumenta uno? Bueno, el asunto de la completud con la métrica se trabaja a partir de las denominadas sucesiones de Cauchy. A mí la verdad me gusta más decirles fundamentales, porque me gusta mucho la escuela rusa, ¿no? Y esto lo que dice es que no importa qué número real me des, por muy chiquito que sea, nosotros podemos encontrar números naturales muy grandes a partir de los cuales los términos de la sucesión entre ellos ya están muy, muy cerquita, ¿no? Básicamente es que es una sucesión que se va como acumulando, ¿no? Como que la cola de la sucesión se tiene que ir apelmazando, ¿no? Es lo que les ocurre a las sucesiones fundamentales. Entonces, un espacio métrico se llama completo si toda sucesión fundamental converge. Es una propiedad fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que se construye, lo voy a poner acá abajo, ¿no? Se construye una sucesión fundamental que converge a un punto en la intersección esta que estábamos tratando de ver, que era una intersección no vacía, ¿no? Ok. Entonces, pues como la definición dice que un espacio métrico es completo si toda sucesión fundamental converge, y nosotros pues nos construimos una sucesión fundamental y argumentamos que si de convergir, convergiría aquí en la intersección, y pues por cómo lo tomamos, si tiene que convergir, pues entonces está ahí, y la intersección resulta diferente del vacío. Entonces, uno dice, órale, qué teorema tan complicado, no tiene un lenguaje bien rebuscado, y la verdad es que de entrada lo parece, sí, es difícil acostumbrarse a emplear este tipo de artillería porque de entrada se ve escabrosa, pero la verdad es que es bastante bueno ir tratando de hacerlo, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, sí, ¿y esta cosa para qué sirve? La verdad es que hace maravillas toda la teoría de Baire, ¿no? En particular esta parte de la categoría. Por ejemplo, un teorema importantísimo que sabemos que se chambea con lo del monstruo de Weierstrass, y es que hay una función continua con dominio el intervalo cerrado 0,1 que no es derivable en ningún punto. En cálculo, cuando se está estudiando esto de la diferenciabilidad en cálculo 1, pues una de las cosas que se prueba es que si una función es continua en un punto, perdón, que si es derivable en un punto, entonces queda obligada a ser continua en ese punto, ¿no? Básicamente es derivabilidad implica continuidad. Entonces, pues muchas veces uno se pregunta al revés, oye, ¿y
continuidad implica derivabilidad, y pues resulta que no es cierto. Y el argumento, el contraejemplo se puede dar además de una manera súper patológica, y es de esta forma, ¿no? Encontrar una función que es continua en todo el intervalo cerrado 0, 1, pero que no es derivable en ninguno de sus puntos. A estas funciones se les llama los monstruos de Weierstrass. Y bueno, pues lo que hace el profe en cálculo es que va construyendo funciones, ¿no? Que te dice, mira, agárrate esta función y ahora agárrate esta y ahora toma esta función y ahora agárrate esta función, ¿no? Y así se va construyendo funciones y lo que te dices, mira, estamos construyendo una función que vamos a través de la convergencia de funciones a construir una función por convergencia y esa va a tener la propiedad de que no es derivable en ningún punto, ¿no? Y uno dice, órale, chido, ¿no? Y dice, pues sí, no va a ser derivable porque tiene muchos piquitos. Y bueno, esa es una de las formas, más bien, demostrar que una de estas funciones existe es cosa que se puede hacer con el teorema de la categoría. No solo eso, es una cosa muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues uno dice, mira, tómate E sub n igual, lo voy a poner así, es el conjunto de aquellas funciones continuas para las cuales nosotros podemos encontrar un real en el intervalo 0, 1 y nosotros podemos encontrar un delta en el intervalo abierto 0, 1 entre n, de tal forma que si nosotros nos fijamos en este famosísimo cociente que ocupamos para computar la derivada en un punto, este está acotado por n, ¿vale? Y entonces pues resulta que si tomamos de n los complementos de estos, son un abierto denso. Vale. Y entonces nosotros, bueno, una cosa que no voy a hacer aquí es bastante complicada, lo pueden buscar, creo que de YouTube ya hay videos, es demostrar que a esta cosa, al conjunto de las funciones continuas, se le puede dar una métrica que se le llama la métrica del supremo y que además este espacio es un espacio métrico completo. Y entonces, pues como es un espacio métrico completo, podemos ocupar el teorema de la categoría de Weil. Y si nosotros tenemos una familia una familia contable de conjuntos abiertos densos, que quién sabe qué sean, pero pues son las etiquetas que te pide el teorema, pues entonces de manera automática nosotros sabemos que la intersección desde 0 hasta infinito del conjunto de n es densa en el conjunto de las funciones continuo con dominio 0, 1. Ahora, tampoco sabemos que es densa, pero ya habíamos hablado que más o menos tenía que rescatar la idea de que eran puntos que andaban por todos lados del espacio métrico, así como los racionales de los reales. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es que los monitos de acá andan cotorreando por todos lados aquí, ¿no? O sea, son muchísimos y bueno, son bastantes, andan dispersos de buena forma en las funciones continuas. Y bueno, pues algo que, un chisme es que aquí hay puro monstruo de Weierstrass. Es decir, los elementos de la intersección de dn con n corriendo en todos los naturales son funciones que no van a ser derivables en ningún punto y eso lo podemos ver a partir de esta definición, ¿no? Puesto que aquí esta es la de los Cn, entonces cuando estamos tomando las de los dn son las funciones continuas tal que para cualquier punto y para cualquier incremento, esta cosa, este cociente es mayor que n. Entonces, pues, cuando me los tomo todos, lo que hace es que desborda los cocientes y rompe las derivadas, ¿no? Probar que cumple las propiedades de ser abierto y de eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Les recomiendo, está en el YouTube, en el curso de los videos que fueron parte del curso intersemestral de análisis que se dio el semestre pasado. Y si no, pues también ahorita todavía están a tiempo de inscribirse en análisis. Ahorita tengo la oportunidad y fortuna de dar el curso de análisis matemático 1. Pues creo que las inscripciones siguen abiertas. Si quieren pueden ir y podemos divertirnos mucho aprendiendo estas cosillas, ¿no? Entonces, bueno,
para acabar esta parte, pues lo que resulta es que entonces hay muchos, ¿no? Porque según el teorema de la categoría dice que es un conjunto denso, entonces el conjunto de los monstruos de Weierstrass es denso, o sea, hay muchísimas funciones que son continuas en todos los puntos y no son derivables en ninguno. Es decir, las funciones derivables más bien son las que son poquitas, ¿no? Esas son las que son demasiado bonitas, tienen unas propiedades muy chéveres como para que haya bastantes, ¿no? Va. ¿Qué es lo que se puede rescatar aquí del lenguaje de Baire? ¿No? Déjenme hacer una definición. Una definición que voy a hacer en torno a espacios métricos. Si no saben qué es un espacio métrico, pueden pensarlo como en los reales. Todo hablando siempre de la topología de los reales, de esta manera la pueden reconstruir, ¿no? Y es que un subconjunto F de un espacio métrico X se llama nunca denso. Esto es que es como flaco o raquítico, sí y solo sí. Si ustedes se fijan en el interior de su cerradura, este es vacío. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea nunca denso? Lo que quiere decir es que está tan flaquito, está organizado de manera tan flaca, que no importa que ustedes traten de decirle que sí se quede con los puntos cercanos a él, de todos modos no es capaz de inflarse, ¿no? Sigue siendo muy flaquito. Por ejemplo, los unitarios, ¿no? El unitario de X para cualquier X en X, este es nunca denso. ¿Vale? Por ejemplo, hay otro tipo de conjuntos un poquito más chévere, ¿no? Y vamos a poner así, M un subconjunto de un espacio métrico X se llama magro, si solo si es la unión contable de nunca densos. Y entonces automáticamente pues sale Q es la unión sobre Q en Q de los unitarios de Q. Es decir, estamos viendo al conjunto de los números racionales como una unión contable de unitarios. Y habíamos dicho que los unitarios eran nunca densos. Entonces lo que me está saliendo es que Q es magro en los reales. Y bueno, pues para terminar nuestra definición, un conjunto se llama comagro si y solo si su complemento es magro. Y entonces básicamente como que uno podría llegar y decir, ah, mira, chido, ¿no? Agarra y lo que me está diciendo es que si yo me fijo en un espacio métrico X y me fijo en la familia de todos sus subconjuntos, de manera automática llegan y quedan divididos en dos cachos, ¿no? Los magros y los comagros. Bueno, pues lamento decirles que no hay nada más falso que eso que podría parecer de un momento que se aparentaba. Falta un ingrediente, falta algo muy, es un detalle muy sutil, no es fácil verlo, pero justamente en aquellos espacios donde esto sí sea verdadero, aquellos espacios donde esto se porte bien, se llaman espacios de Baire, ¿no? Básicamente en los, ay, ahora ya salió muy gordo esto, en los espacios de Baire, ahí no tienen problema de identidad los conjuntos, ¿no? Espacios de Baire son donde se cumple el teorema de la categoría. ¿Qué significa que se cumple el teorema de la categoría? Que cualquier intersección contable de conjuntos abiertos densos es densa. ¿A eso no pasa en todos lados? No. Justamente por eso da lugar a la definición de espacio de Baire. Resulta que los espacios métricos completos, que es lo que dice el del teorema de la categoría, espacios métricos completos son Baire. Para los que saben topología y si no, pues un chisme, espacios Hausdorff localmente compactos
son Baire. Es chido que sean Baire porque entonces para demostrar la existencia de un elemento, pues basta probar, aunque sea un cañonazo muy grande, que el conjunto de esos puntos es denso. Entonces, basta probar que hay una intersección de conjuntos abiertos densos, que su intersección se queda donde yo quiero, ¿no? O sea, es una técnica brutal, pero muy usual para probar que existen cosas, ¿no? Que nosotros necesitamos. Muy bien. ¿Qué quisiera hacer aquí? Pues no sé, ¿me puedo ir por varios lados? Sí, miren, a ver, me voy a ir. Esta parte entonces, cuando el espacio es de Baire, ¿no? Entonces, si el espacio es Baire, entonces ahí sí ocurre esto que les decía, ¿no? Queda abierto, queda separado entre magros y bueno, no comagros, sino más bien no magros. De hecho, si el espacio es Baire, aquí están, por ejemplo, los abiertos, ¿no? Ningún abierto es magro, es una de las formas equivalentes al teorema este de que la intersección contable de abiertos densos es densa de nuevo. De hecho, entonces, bajo este lenguaje de hablar de cosas magras y comagras, pues un corolario del teorema de la categoría es que ningún espacio métrico completo es magro, porque ya habíamos dicho, los espacios es donde, perdón, los espacios de Baire es donde se cumple el teorema de la categoría, ¿no? Y pues precisamente si se cumple el teorema de la categoría, que son en los espacios métricos, yo hace rato les dije que una forma equivalente era que ningún abierto era magro, por eso puse esto aquí, y pues de esa forma, pues ninguna, perdón, el ambiente completo es un abierto y en particular ese pues no va a ser magro, ¿no? Va. Muy bien. Esta noción entonces de magro y comagro es muy importante. Ahora sí ya me voy a quedar así. No nada más que no sea magro, sino que sea comagro, para decir que esto nos permite hablar en términos de cosas pequeñas y en términos de cosas grandes. Ahora sí que es un poco, ¿no? Como decir, voy a empezar a hablar de una medida, ¿no? Y aquí es donde se empiezan a ocupar las técnicas de la categoría de Baire, viendo qué conjuntos son comagros, se puede analizar muchísimas cosas, ¿no? Es como hablar de información. De hecho, se puede probar que C o subconjunto de X es comagro si, solo si, existe una familia contable de abiertos densos, de tal forma que esta intersección sota se queda contenida en C, ¿no? Entonces, pues, como lo dije hace rato en el teorema de la categoría, pues esto es que el conjunto de puntos en la intersección es comagro, ser muchísimos, ¿no? Pensándolo así en términos de grande, pues lo que vimos hace rato del monstruo de Weierstrass es que es un conjunto grandote el de funciones que son continuas en todos los puntos y no son diferenciables en ninguno, ¿va? Muy bien, ahora, para terminar, yo creo que ya nada más voy a hacer dos comerciales muy rápidos, ¿no? Así, muy, muy rápidos. Uno, quiero hablar del rango de Cantor-Bendixson. Para hablar del rango de Cantor-Bendixson, bueno, lo que estaban buscando estos dos básicamente era como espacios métricos bonitos. A esto esta hora, ser bonito es una propiedad de no tener puntos aislados, ¿no? Se le llaman también espacios perfectos. Y básicamente lo que dice el teorema de Cantor-Bendixson es que para cualquier espacio métrico separable existe un ordinal numerable
permítanme ponerle alfa 0, de tal suerte que para cualquier espacio métrico separable X y A subconjunto de X, perdón, o bueno, ahora lo voy a dejar así, como X, okay, para cualquier espacio métrico separable X. Entonces aquí le voy a poner así, ¿no? X a la alfa 0 es igual a X a la beta, con beta mayor o igual que alfa 0. ¿Qué tanto estoy diciendo? Ya parece que me volví loco. No, les recuerdo que hace mucho les hablé del conjunto derivado. A ver si anda por acá. Ya lo perdí. ¿Dónde estaba? No es mucho más atrás. Aquí están. Justo cuando les estaba hablando de cómo Cantor era analista y empezó a hacer este rollo, ¿no? Pues precisamente esto del derivado se puede extender hasta cualquier número ordinal, ¿no? O sea, si ustedes me dan un espacio métrico arbitrario, se pueden sacar el primer derivado, el segundo derivado, el tercer derivado, y así irse sobre toda la lista de los llamados números ordinales. Pues resulta precisamente que si ustedes están haciendo este proceso de sacar puntos de acumulación, es decir, derivando el espacio métrico, y el espacio métrico es separable, nosotros podemos encontrar un ordinal numerable, sea lo que signifique eso, de tal forma que el proceso se estaciona, ¿no? O sea, cuando se vuelve ahí a procesar esto, ya se queda atorado en ese proceso. Precisamente alfa 0 se llama rango de Cantor-Bendixson de X. Y no solo eso, pues resulta que este conjuntito, ya la alfa ceroésima derivada, pues es un conjunto perfecto. Y vale, pues ya nada más para cerrar, ¿no? Así, un teorema muy bonito que se ocupa de Cantor es que los espacios métricos perfectos cumplen la hipótesis del continuo. ¿Eso qué significa? Bueno, de cuando les dije que una de las formas más bonitas de decir la hipótesis del continuo era que para cualquier subconjunto de reales, si el subconjunto, permítanme ponerlo así, es un infinito estrictamente mayor que el de los números naturales, entonces él tiene la misma cardinalidad que el de los reales. Pues resulta que toda esta parte que les estoy hablando de Baire, del conjunto perfecto, da lugar de ser a una área de la teoría de conjuntos, que es como la teoría de conjuntos aplicada a los espacios métricos, que se llama teoría descriptiva de conjuntos. Y se ocupa para revisar qué subconjuntos de los espacios métricos cumplen hipótesis del continuo. Muy en particular, pues cuando estamos hablando de que nuestro espacio métrico sea R, ¿no? Es decir, qué subconjuntos de reales o bien son contables o son ya tantos como reales, o sea, no se están a medias tintas, ¿no? O son tan pocos como los números naturales o se aventaron del otro lado. Entonces, pues, por ejemplo, tienen palomita los cerrados, los abiertos, las intersecciones contables de abiertos, y ya, ahí lo voy a dejar, ¿no? Yo creo que ya lo dejo ahí porque ya hablé mucho y muy rápido a veces, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente un camino en el que se pueden seguir, ¿no? Se puede seguir uno viendo ahí como la aplicación de esta artillería que sale en los espacios métricos, en el análisis, tal vez hasta en la topología, a partir de introducir la artillería, las herramientas, los métodos, las técnicas de la teoría de conjuntos. Y bueno, pues esto tiene muchos alcances, ¿no? Por ejemplo, los grupos de transformaciones, los grupos topológicos,
sistemas dinámicos, relaciones de equivalencia, etc., etc., y ya me callo. Pues muy bien, Paco, ¿andas por ahí o Efras? Acá andamos, nada más que te digo que cuesta trabajo aprender esta madre. Acá andamos. Sí. Igual. Pues no sé, a ver, Gracias. déjame checar si hay preguntas por acá en A las toda la páginas. banda que anda oyendo, si tuviera alguna pregunta para Fernando, escríbanla y se las leemos ahorita ya en esta recta final de la charla. Mira, hay una pregunta de Joaquín Triviño Boyaca. Y la pregunta es, ¿hay separables que no sean completos? Sí, precisamente pues el conjunto de números racionales, si es considerado con la métrica que hereda de los números reales, ese pues va a ser numerable, por lo tanto va a tener un numerable denso, el mismo, eso significa que va a ser separable y pues no va a ser completo, ¿no? Porque puedes producir una sucesión que converja a raíz de 2, esa sucesión de racionales, ¿no? Al verlas solo como racionales va a ser una sucesión fundamental y pues como raíz de 2 no es racional, no hay donde converja, ¿no? Entonces no va a ser completa. Pues gracias, Fernando, por responderle a Joaquín. A Joaquín, gracias a ustedes. Y luego hay un comentario que al parecer era de otro compañero, Jesús Mauro, hacia Joaquín, creo. Tal vez el intervalo abierto 0,1 con la métrica usual, sucesión 1 entre n, Q intersección del intervalo 0,1 es denso, en el 0,1 innumerable, es lo que se me ocurre. Sí, ahí fíjate que lo que dicen es muy importante, ¿no? Hay varias formas de romper esta parte de no ser completo, ¿no? Yo me fui bien al extremo, ¿no? Y hablar de los racionales no son completos, pues porque son muy poquitos. De hecho, los racionales, como hace rato mencioné, pues son un magro, ¿no? Y el teorema de la categoría dice que ningún conjunto, ningún espacio métrico completo es magro. Entonces, esa sería otra forma de decirlo, pero lo que decía el compañero acá de considerar el intervalo abierto 0,1, ese es muy chido, porque es un espacio métrico que además es incontable, ¿no? Entonces ya no va a venir el problema porque son poquitos, pero ahora va a venir el problema porque como su conjunto no es cerrado, ¿vale? Y pues ya, sería esa parte tocho. Gracias, Fer. Joaquín Triviño hace otra pregunta. ¿Hay alguna relación de estos temas vinculado con los puntos de condensación? Sí. Bueno, generalmente a en un espacio métrico le llaman a un punto de condensación si cualquier vecindad suya es incontable. Esta es otra forma de probar el teorema de Cantor-Bendixson. Una forma de las mencionadas del teorema de Cantor-Bendixson puede ser que todo espacio métrico se divide en dos cachos, el núcleo perfecto y un conjunto abierto contable, ¿no? Y precisamente una de las formas de probarlo es decir, agárrate el costal de puntos de condensación y ese va a ser tu candidato a que sea el núcleo perfecto, es decir, va a ser el candidato a que sea el X a la alfa sub 0, donde alfa sub 0 es el rango de Cantor-Bendixson, ¿no? O sea, te van a dar la misma cosa con las dos construcciones. Ok, muchas gracias por la respuesta a Joaquín. Luego hay un comentario de Elma Rioni, pero no sé a cuál se refiere. Dice teoremón, así como... En fin. El teoremón, sí. No, pues justo del que estamos hablando, yo creo que el de Cantor-Bendixson, ¿no?
Un ok. saludo a Mario, un saludo a todos los del ejército polaco, del batallón de fusilamiento polaco, ¿no? Que son mis alumnos de descriptiva. Han de andar por ahí, gracias por escucharme. Ok. Parece ser que ya no hay más preguntas. No sé si Paco quiera hacer la pregunta de siempre del coloquio de orientación matemática. Pues a ver, me lo echo. Ya sabes, Fer, es la cuestión de como este panorama de hacia el análisis, las cuestiones de Oh, conjuntos, ¿no? ¿Qué materias tú ¿qué, recomiendas? ¿Qué materias crees que se qué puedan llevar recomiendo? y están Sí, relacionadas, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, esa es una pregunta muy buena porque yo durante mi licenciatura me sesgué mucho hacia la teoría de conjuntos y hacia la lógica matemática, llevando casi la mayoría de mis optativas de esa rama, ¿no? Y fue hermoso, fue brutal, fue muy chido, fue muy chingón. Pero cuando empecé a hacer el doctorado, justamente tuve que pagar las consecuencias, ¿no? Porque de repente me empecé a interesar por estos temas donde interactúa mucha matemática y entonces fue como, así como yo tuve que empezar a aprender análisis, teoría de la medida, todas estas cosas para poder moverme, ¿no? Con las producciones de un lado a otro. Entonces, mi primera recomendación es que lleven un surtidito rico, ¿no? No en el sentido de llevar chile, mole y pozole, sino en el sentido de tratar de ser matemáticos o matemáticas más robustas, ¿no? De tener un bagaje más grande. Eso es bueno. Y ahora, en el sentido de las aplicaciones de la teoría de conjuntos al análisis, en ese aspecto, pues yo les diría que se echen de preferencia sus 3 o 4 análisis. La verdad es que basta con llevar los 2 obligatorios, pero si uno va un poco más allá, hay más ejemplos, más lugares donde aplicar. De hecho, hay varias cosillas de esto de las técnicas de teoría descriptiva que se pueden aplicar al análisis funcional, ¿no? A los analistas funcionales les gusta mucho la teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? Entonces, pues les recomiendo que lleven sus análisis, teoría de la medida, unos 2 cursos de teoría de los conjuntos y topología. ¿Se puede entrarle con menos? Sí, sí, con muchísimas ganas y se puede entrarle a lo que quieran con nada. ¿Va a ser bueno tener este bagaje? Sí, hubiera sido chido, ¿no? Yo he invertido mucho tiempo ahí en esa parte de hacerme más robusto, ¿no? Por ese lado. Entonces, si se hacen más robustos desde jóvenes, va a ser todavía más prolífero crecer, ¿no? Entonces, pues yo creo que con estas materias uno ya puede andar por ahí de metiche invadiendo el mundo, cosas de análisis de sistemas discretos, perdón, de sistemas dinámicos, ¿no? Y así. Y pues ya sería todo. También tomen lógica, tomar lógica matemática es muy bueno, ¿no? Es muy bueno el cómo estructuras las cosas y ver cómo de repente una parte que parece ser como muy abstracta de la matemática, bien centrada, puede ser muy poderosa, ¿no? Pero bueno, eso sería toda otra plática, otro día si quieren, ¿no? Hablar de las aplicaciones de la lógica matemática para afuera. vale, muchas gracias, Fer. No sé si Freddy encontró por ahí. Gracias, Fer. Mira, está una pregunta de Yesmi Xochihua. Creo que lo he dicho bien. ¿En dónde me puedo enterar sobre los cursos de análisis? Saludos. ¿En dónde se puede enterar? Bueno, pues debido a la situación de la pandemia en la que estamos, básicamente solo te puedes enterar leyendo las presentaciones de los cursos, ¿no? Inclusive nos llegó un correo a los profesores que se iban a dar curso este semestre que tratáramos de actualizar nuestras presentaciones para que los alumnos pudieran entrar y ver qué onda, ¿no? Yo no sé, yo vi varias presentaciones muy bien hechas, muy elaboradas donde se ponía esto, donde justo decían, este va a ser mi temario, voy a seguir estos libros, voy a seguir estos enfoques, porque también es cierto que cada quien siempre va a llevar agua a su molino, ¿no? Si yo doy análisis,
tratando de irme hacia análisis funcional para llevarme con todas estas técnicas, pero habrá otras personas que tengan un corte más probabilístico, que se quieren ir a teoría de la medida, ¿no? Como Anameda. Habrá personas con un corte más topológico, cosas que ven de grupos de transformaciones como Natalia Jonard o como Sergey, entonces ellos se irán más hacia ese lado. Habrá personas que solo se delimiten a dar los temarios obligatorios, ¿no? Lo que dice el plan de estudios, y pues la única forma que tenemos ahora es meternos a las presentaciones, ¿no? O escribirle a los profes cuando tengamos, si volvemos a tener clases presenciales en la facultad, ahí sí es más fácil ir y meterse al salón y decirle, oiga, profe, pues tengo una duda, ¿no? Bien, y en ese sentido también me gustaría hacer una precisión, porque, pues bueno, ahora nos siguen desde otros lugares de América Latina. Entonces, a Órale, ver si nos saludos, ven por gracias ahí. por estar. Entonces, bueno, esto que comenta Fernando, pues es la Facultad de Ciencias en la UNAM. Ahí, bueno, ustedes pueden entrar a la página esa de acceso libre. Entonces, igual, y muchos profesores ahorita han estado, pues, ampliando un poco esta idea de decir, bueno, pues yo o voy a transmitir en vivo mis cosas por Facebook, ¿no? Algunos lo han decidido así. Y algunos otros también han dicho, pues bueno, no, yo puedo recibir oyentes que vengan de cualquier otro lado, ¿no? Entonces, ya ahí sería cuestión de que se acerquen que les escriban a los Claro, profesores, platiquen sí, con sí, ellos y vean qué posibilidad hay, ¿no? Porque, digo, si están claro. desde otro lugar del continente, pues, Pueden hacerlo. De hecho, claro. ahí aprovechando el comercial, yo ahorita estoy dando análisis matemático 1 y uno de los objetivos que tengo es subir todo el contenido al YouTube y al Facebook con la línea de que todos esos videos formen un curso, ¿no? A la par con mis alumnos voy a tener entrevistas, bueno, sesiones de tutoría, sesiones donde discutiremos muy en específico problemas que les hayan surgido a partir de estar revisando estos videos, pero esa lista de videos que generaré, que estoy generando más bien, que se llama Análisis Matemático 1 2021 1, y está en mi canal con Fernando Núñez en el YouTube, lo encuentran. Ahí cualquier persona de cualquier lado del mundo que hable español y me tenga la suficiente paciencia puede aventarse un buen surtido, y pues yo estoy tratando de echarles muchas ganas. Espero que les gusten, que les resulten, y también cualquier comentario de donde venga es válido, ¿no? Para que este trabajo quede mejor y sea, pues, para que esté un curso de análisis matemático ahí en el YouTube, ¿no? Y en el Facebook. Muy bien, Fernando, Ok, muchas gracias. estamos poniendo, por si están interesados en tu curso, la liga al curso. Y bueno, Ok. pues si alguien quisiera ponerse en contacto con Fer, ahí está la información en la liga que estamos poniendo. Vale, Y, gracias. Y si no, ahorita te mando la liga de la lista de reproducción donde voy subiendo ok. Sí, también la... mándanosla. De hecho, aprovecho para hacer una invitación a Fer, si quieres. Hay una modalidad en Gracias. Facebook que se llama Publicaciones Cruzadas. Y entonces, si quisieras que Ciencias TV y en la página del coloquio, si Paco también lo ve bien, ayudar a difundir el material que quisieras hacer público, si quieres todo el curso, pues todo el curso. Por ejemplo, así hemos estado haciendo con los videos del curso de Miguel Ángel. Entonces, en esa modalidad de Ah, publicaciones cruzadas, tú la subes a tu página, supongamos que le das el nombre de curso de análisis 1 de Fernando. Entonces, tú la subes a tu página y de ahí podemos establecer la colaboración cruzada y podemos compartirlo en la página de Ciencias TV y en la del coloquio, y pues le puede llegar a mucha más gente, y podemos poner la etiqueta de tu página para que sepan de dónde procede el video, o sea, como la fuente original está en la página del curso de análisis matemático de Fernando Núñez. órale. Entonces, pues por ejemplo, con Miguel Ángel ha funcionado muy bien en su curso de teoría de la medida. Digo, cada sesión hay cerca de 100 personas de varios países, y pues si quieres difundir, pues estamos también ahí en ánimos de colaborar y utilizar las plataformas. Órale, pues no, pues sí.
Se los agradezco mucho. El objetivo de ahí es, pues más que de reconocer mi autoría, pues que el contenido se vaya, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante en la licenciatura sufría muchísimo porque había muy pocos lugares donde buscar, ¿no? No era como ahora que googleas y te puedes piratear el libro básicamente de cualquier lugar y cualquier libro, ¿no? Luego uno se encuentra unas joyas así magníficas y antes pues no, era muy difícil, ¿no? Había que conseguir las copias de la copia, te vendían las copias carísimas en algunos lugares, ¿no? Entonces, hoy que están todos estos métodos, pues sí me gustaría que se quede ahí el contenido para que la gente pueda consultarlo. Muchas veces es chido ponerle play, sentarte un poco a que alguien te explique, en lugar de aparte, aventarte un tiro por a ver si estás leyendo bien, ¿no? Pues nada más sería eso. Pero sí, muchas gracias por la invitación, la acepto. Muy bien, Va, sí, pues entonces, va. Hay un comentario más que acaban de poner. Ricardo Isaac Bello Aguirre, muy agradable plática, gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Es un honor que me digas eso. Gracias. Aprovechamos para mandarle un saludo a Un Ricardo. saludo a los lógicos de todo el mundo unidos. Okay, pues parece ser que hay otro agradecimiento de Yesmi Xochigua. Gracias. Y al parecer ya son todas las preguntas que hay. Bueno, Gonzalo Alfredo Ferrada Cerda te da las gracias por la charla y te No, manda gracias a ti, Alfredo. saludos desde Chile. Gracias. Y bueno, pues creo que ahora sí ya son todas las preguntas. Entonces, pues no sé si quisieran agregar algo más. pues ya nada más recordarles que vamos a tener todavía en el transcurso de esta semana que viene y un par de semanas de octubre, ya algunas transmisiones un poco con menos ritmo, ¿no? Como las veníamos haciendo, pero vamos a tener todavía por ahí algunas charlas. Mañana, de hecho, hay una muy interesante, me parece que es a las 11 de la mañana, por ahí, Sí, ¿verdad? es una charla que van a dar de un profesor Steven Rojas desde Chile y la charla se llama ¿Qué es ser un matemático? Entonces ahí va a estar buena porque pues a lo mejor le va a dar una orientada a los que ya son matemáticos, pero a lo mejor también acaba convenciendo a algunos que todavía no saben qué van a hacer. A lo mejor Claro. acaban arribando a las playas de la matemática. A las islas de las matemáticas. A las 11 de la mañana es Muy esa bien. plática. Ahorita compartimos el cartel. Digo, ya lo habíamos puesto, pero para que se recuerden. Y sí, habrá algunas charlas la próxima semana, pero como dice Paco, ya van a ir siendo menos, pero bueno, ahí todavía estén al pendiente. Sí, les compartiremos ya la información pues, en el transcurso del fin de semana. Y bueno, pues nuevamente le agradecemos a Fernando su tiempo, su charla. Gracias a ustedes. Y, pues bueno, entonces por mi parte sería todo. Pues los invito a seguir pendientes y pues a buscar estas páginas que hemos mencionado también para que nos regalen sus likes. Sí, ahí estamos. Y bueno, pues gracias, Fer. Gracias, gracias. Y pues si no hay nada más, pues nos despedimos de toda la banda que está escuchando las transmisiones. Y hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.